Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana, y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Frutos, presentándote el capítulo Paciencia, donde Tomás Quinzacara, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre la importancia de la paciencia en el mundo actual. ¿Cómo podemos desarrollar la paciencia? ¿Y cuáles son los beneficios de saber esperar? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola amigos de Condominio, vamos a empezar al tiro con la palabra clave del día de hoy, pero antes deben un segundito. Eso que acaban de hacer ustedes en este momento, mientras me esperaban tomar un poquito de agua, se llama paciencia. Y esa es la palabra que hoy día vamos a conversar, la paciencia. La paciencia se define como la capacidad de tolerar algo y poder pasar una serie de agravios y problemas sin inmutarse. Y así es como se forma la virtud de la paciencia. Es bien complejo. La paciencia parece ser algo que no cualquier ser humano tiene, en especial en los tiempos modernos. Y algo más para agregar es que parece ser algo que es solamente para un grupo selecto de gente que está preparada para resistir cosas malas. Hay una película mundialmente conocida que es Star Wars. Diría universalmente, pero no sabemos si en la vida en otros planetas existió alguna vez Star Wars. Y esta película tiene como protagonistas del lado bueno, del lado oscuro, del lado luminoso de la fuerza, a los Jedi. Los Jedi, en su código y en su forma de estilo de vida, tenían la necesidad de meditar antes de cometer ciertas acciones y obtener paciencia para poder tener claridad de visión a futuro. Y en verdad, a través de esas pequeñas acciones, ellos podían mejorar, por así decirlo, su futuro, su decisión. En la Biblia, este libro que tengo acá, hay versículos que hablan sobre la paciencia, porque de hecho se le considera un fruto del espíritu, algo que no cualquier persona puede tener, como ya vamos viendo. Pero para empezar, quiero que leamos Romanos 8, 24 y 25. Romanos es un libro que se encuentra en el Nuevo Testamento y que fue escrita, es una carta, fue escrita por Pablo. Ya vamos a hablar de Pablo, pero primero quiero que leamos para que hagamos clic con el versículo y un poco la historia de este personaje. En el versículo 24 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Interesante, porque nos propone una idea novedosa, diciéndonos que la paciencia es aguardar algo que es abstracto, algo que no es concreto, algo que no podemos tocar, ni sentir, ni saber qué va a pasar. Y en verdad el futuro es así. El futuro es súper abstracto, es una esperanza continua. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en las élites, las urbes más altas, que tienen dinero y capacidad, en teoría, de poder asegurar su futuro, ellos aún así tienen que tener paciencia para saber lo que va a pasar. No nos olvidemos de, por ejemplo, la crisis de 1925, que sucedió en 1925, un jueves, y la bolsa de valores cayó drásticamente, haciendo que las personas con mayor capacidad adquisitiva allá en Estados Unidos
no tuvieran ni un peso, ni un duro, ni un dólar para poder gastar y poder subsistir, así habiendo una gran alta tasa de suicidios en ese periodo de tiempo. Es decir, incluso con toda la capacidad de la existencia humana, de dinero, de cosas compradas, de cosas logradas, no pudieron asegurar sus propias vidas una semana, 2 semanas. Y el tiempo del futuro es totalmente desconocido para nosotros. Es un camino hacia adelante que no podemos ver, como dice este versículo. ¿Y por qué les digo que era importante saber que esto lo escribió Pablo? Pablo es un personaje que en su niñez, en su infancia, no se llamaba Pablo. Cuando él era joven se llamaba Saulo. Y era un judío con las capacidades suficientes de inteligencia para poder entrar a la, por así decirlo, universidad más importante de la época. Estudió la Biblia, estudió idiomas, estudió, creció y llegó al rango de ser básicamente casi un rabino, siendo rabino el más alto de la época. Él estaba ahí con su maestro, codo a codo, justo ahí. De hecho, Saulo, increíblemente, vivió la vida de Jesús en la tierra desde el otro lado de la moneda, desde el lado oscuro de la fuerza, de estos fariseos que la Biblia bien pinta como los malos de la historia. Así que, claramente, cuando la iglesia empieza a aparecer en la película, cuando aparecen los apóstoles, cuando aparece todo el cristianismo, cuando Jesús resucita y empieza una revolución en la época, él no estaba a favor de este lado. De hecho, se sentía amenazado. Todo lo que había construido, todo el tiempo que había pasado estudiando y trabajando para la obra de los judíos, se veía desmoronado por este nuevo conjunto de gente que creía en una persona que no podía ser el Mesías. Era imposible que fuese el Mesías. Así es como encuentran la solución más extrema para su problema. Y deciden matar a los cristianos uno a uno. Y deciden ir matándolos de una forma que parecía cacería de brujas, que parecía como una persecución bastante fea. Al punto de que llega a matar a uno de los 12 discípulos, porque luego de lo que pasó con Judas, este personaje que traicionó a Jesús, hubo un reemplazo llamado Esteban, y Esteban estaba ahí con los discípulos Pedro, con Juan, con Mateo, con todos estos famosos bíblicos de aquí. Era uno de los más altos, y Saulo lo mató, lo apedreó ahí mismo. Su obsesión por matar cristianos llegó a tal punto que le llegó el dato de ir a Damasco, donde había más cristianos para poder él matar. Así es como toma una caravana de soldados y se dispone a cruzar un desierto que había entre Jerusalén y Damasco. Cuando está cruzando el desierto aparece una luz en el cielo, gran cantidad de soldados escapan, el caballo se levanta del miedo y lo bota y él queda de espaldas viendo al cielo y se encuentra con un rostro que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué onda? Yo soy el Dios que tú toda tu vida has querido seguir y ahora me persigues y me atacas. Era Jesús ahí mostrándole cara a cara que lo que estaba haciendo estaba mal. Y aquí viene lo interesante. Luego de ese encuentro extraordinario con Dios, queda ciego por varios días. Unos pocos soldados que seguían cerca del lugar lo guiaron a Damasco. Ahí se encontró con un cristiano muy importante, un cristiano muy inteligente, uno de los sabios del cristianismo. Y luego de 3 días ayunando, llorando y sintiendo esa sensación de culpa, yo creo, pero más que nada de incertidumbre por no ver nada y no saber qué va a pasar con su vida, le dice a este cristiano: ¿sabes qué? Bautízame y cámbiame el nombre. Me quiero cambiar el nombre a Pablo y de aquí en adelante voy a servir la causa de ustedes, de los cristianos. Cuando es sumergido el agua, dejando su vida antigua y tomando una vida nueva, recupera la vista. Y no solo eso, recupera el sentido de la vida y empieza a escribir una serie de cartas, muchas cartas. De hecho,
Romanos es una de ellas, pero de toda la Biblia, la mayoría de la parte del Nuevo Testamento fue escrita por Pablo. Y eso es lo interesante de este versículo, porque en el versículo 24 nos dice que la esperanza por la que fuimos salvos no se ve, porque si no, no es esperanza. Porque si alguno puede ver, ¿qué espera? ¿Qué hay que esperar? Él fue ciego, él literalmente tuvo que recibir una esperanza ciega, sin saber qué seguía en su futuro. Y ahí es cuando pone ese punto importante que nos guía hacia la palabra clave. Porque si esperamos lo que no vemos, lo que es incierto, lo que no está dentro de nuestras capacidades, como decíamos, el futuro, el mañana, lo que viene en unas horas más, con paciencia lo guardamos. Nadie en esta vida tiene la vida comprada. Eso es importante. Por ese motivo, uno tiene paciencia de cosas muy pequeñas. Como ya veíamos al principio, ustedes tuvieron la paciencia de esperar que me tomara un poquito de agua. Y voy a volver a tomar agua ahora porque se me seca la boca. Así también, uno tiene paciencia cuando nuestra mamá, nuestra pareja, nuestros hijos salen a comprar algo, o salen incluso al colegio en la mañana, salen al trabajo en la mañana, y tú no sabes si los vas a volver a ver. Porque nuestro futuro es tan incierto que continuamente esas pequeñas muestras de esperanza son paciencia. Tú demuestras la paciencia en cosas tan pequeñas que la definición queda corta. Porque esta definición que decía al principio, que es la capacidad de tolerar ciertos agravios y problemas sin inmutarse ni tener ningún conflicto interno, básicamente, está errónea. Tratamos de idealizar la paciencia como algo que solamente pueden tener estos Jedi, estos seres de la luz, estos seres que están ahí arriba, porque vivimos en una sociedad que está hecha para las cosas instantáneas. La paciencia de esperar 5 minutos porque te están llamando, y quieres, estás llamando tú y quieres que te contesten y son unos minutos de silencio que no te contestan, esa paciencia tú la tienes porque necesitas esperar algo. Porque tienes una esperanza de que te contesten. Tienes una esperanza de que la persona vuelva. Y ahí practicas la paciencia. Por eso quiero bajar un poco el concepto de paciencia a algo real. Tú tienes paciencia cuando tienes la esperanza de que algo bueno va a pasar. ¿Y qué pasa? En el mismo Romanos, capítulo 12, hay un versículo que se une a esto, pero quiero leer un poco alrededor. El versículo es Romanos 12.2, pero digo 12.12. 12.2 lo vamos a leer más al final. 12.2, 12.12, perdonen. Y ahí, un poquito antes y un poquito después, nos cuenta un poco, es un capítulo buenísimo, Romanos 12, pero nos cuenta un poco qué pasa con el cristiano. Porque la Biblia, cuando define la paciencia, la define para un cristiano. Y nos dice que el cristiano, básicamente, en el versículo 10, ámense unos a los otros con fraternidad, prefiriendo estar con los unos y los otros. En lo que requiere diligencia, no seáis perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo las necesidades con nuestros hermanos, nuestros iguales, practicando la hospitalidad, bendiciendo a los que los persiguen, más aún a los que los maldicen, y gozándose con los que se gozan y llorando con los que lloran. El cristiano está haciendo cosas. Y aquí hay otro concepto de paciencia que a veces tenemos mal. Porque cuando uno ve a estos seres de películas, estos seres que tenemos arriba como los seres pacientes, uno cree que ellos se sentaban a hacer nada y a esperar. Pero la Biblia nos recalca que estamos haciendo cosas continuamente. Es más, Gálatas 6.9, que no lo voy a buscar literalmente aquí porque sería demorarme bastante, pero también fue escrita por Pablo. Dice que no nos cansemos de hacer el bien,
No nos cansemos de estar haciendo cosas que son buenas. Porque esa paciencia que tenemos de algo a largo plazo, que no sabemos que viene, va a verse recompensada a medida que nosotros construyamos nuestro camino. No es exasperarse por hacer cosas, es hacer cosas mientras sabemos que viene algo mejor. Y estamos, como dice el versículo 12, por eso lo recalcaba, gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en lo que esperamos. Sabemos que viene algo. Y es más, como la Biblia está llena de promesas, el mismo capítulo 8, versículo 28, un poquito más adelante de lo que estábamos leyendo, dice: sabemos que todas las cosas que pasan con los cristianos les ayudan a bien. Esto es conforme al propósito en que Dios los llamó. La Biblia ya de por sí nos está diciendo que tenemos cosas buenas a futuro y a veces parece que no. Porque vivimos una vida que está con el celular, la red social, la comida, la vida al alcance de un clic. Todo está acelerado, todo está rápido y todo parece que tiene que suceder ahora ya. Y si las cosas buenas no suceden ahora, entonces tenemos problemas porque no están pasando ahora. ¿Cuándo van a pasar? Nuestra vida se basa demasiado en lo instantáneo y perdemos de vista que hay promesas aquí en la Biblia y hay un futuro que va para mejor, de una u otra forma. Te lo prometo. La Biblia te lo promete. Y ahí está la paciencia que tenemos que tener. Incluso aquí en el versículo 12 nos dice que igual puede haber problemas, pues. Sufridos en la tribulación. Porque claramente la vida tampoco va a ser fácil. Si más encima tenemos que estar preocupándonos de tantas cosas durante todo el día, que obviamente las preocupaciones nos pueden absorber. Pero aún así, podemos tener paciencia. No una paciencia tan idealizada como algunos pensamos, sino una paciencia real de que estamos aguardando algo que está por venir, algo bueno. Y siempre va a haber algo bueno. De una u otra forma las cosas se mejoran. Porque la vida del ser humano, de una u otra forma, aunque sea finita, va para mejor. Creemos que tenemos que hacerlo todo ahora porque creemos que el tiempo vale oro. Es un dicho muy popular. Sentimos que todo tiene que estar haciéndose ahora. Bueno, te doy una recomendación. Hace las cosas buenas, siguiendo el amor, siguiendo a la imagen de luz en este mundo que es Dios. Eso va a hacer que tu paciencia crezca. No como el dicho popular para mí, porque está en mi círculo cercano, no sé si alguien más lo ha dicho alguna vez en otro lugar, pero ese dicho que dice: Dios, dame paciencia porque si me das fuerza lo mato. No es tan así. Porque la paciencia también se construye en el entendimiento de que las cosas van a ir para bien y en el entendimiento de que hay algo abstracto, promesas acá en la Biblia que son muy abstractas, que va para mejor. Hay algo súper interesante también a recalcar, que es la existencia de Jesús. Más que nada porque Jesús vino acá a romper paradigmas. Así como yo ahora estoy rompiéndote el paradigma quizás de esa paciencia que tienes en tu cabeza como mamá de aguantar todos los problemas que te trae tu hijo, todos los problemas que te puede traer tu esposo, o como esposo, todos los reclamos que te pueden llegar, todos los problemas que te pueden pasar también con tus hijos, con tu esposa, o con el propio hijo que tiene que tener paciencia de sus padres porque lo retan, porque le enseñan de una forma que a lo mejor él cree que no es la correcta, porque es adolescente, porque le cuesta. Esa paciencia que tú crees que es trabajada, que es cargada, que es dolorosa de llevar, es un paradigma que te vengo a destrozar ahora. Jesús rompía paradigmas. La Biblia rompe paradigmas. Si tú quieres estudiar la Biblia, tienes que estar preparado para que todo lo que tú leas pueda ser algo que te está llegando como un reto, un desafío,
o un reto, estás haciendo algo mal. Esas definiciones de reto. La Biblia está llena de esas cosas. Te desafía a hacer cosas nuevas, pero te enseña que las cosas que antes hacías a lo mejor no eran tan buenas. Jesús hizo lo mismo. Cuando estuvo en esta tierra, la ley era entendida de una forma tan particular que era o muy estructurada o muy liviana en ciertos aspectos. Y así es como Jesús vino y les dijo, miren, esta parte de acá de la ley la están entendiendo muy rígidamente. Libérense de esto. Pero esto de acá no lo entendieron bien. Es más estricto, es un poco más allá, es otra milla. Veámoslo por acá. Y fue rompiendo los paradigmas de la época al punto de que la clase que estaba cómoda con los paradigmas se enojó con él. Y hoy día él viene a romper los paradigmas de nuestra época. Romanos 12:2, mi versículo favorito, quienes siguen tema central de hace tiempo pueden saberlo porque ya lo he dicho más de una vez y vuelve a aparecer hoy, y me encanta que vuelva a aparecer hoy. Dice, no se conformen con este siglo, con lo que están viviendo ahora, con esta cultura de lo acelerado, de lo instantáneo, de lo un clic, un like y estamos al otro lado. Sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento, de lo que estudian, de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que les está siendo mostrado. Para que a través de esto puedan ver cuán buena es la voluntad de Dios, la voluntad del ser que es bondad, del ser que es amor, que es luz, el lado luminoso de la fuerza, que es agradable y perfecta. Agradable porque no es una carga, como esa paciencia que tenemos en la cabeza, sino una sensación de tranquilidad de que van a venir cosas que van a ser buenas en la vida. Promesas que se van a cumplir, objetivos que se van a lograr. Paciencia, en la etimología, viene de la palabra paz. Y en sí, la idea es una paz continua que se mantiene y perdura. Romanos 12 es un capítulo pero precioso y te invito a leer Romanos o Hebreos si te gusta leer cosas difíciles pero interesantes en la Biblia. Más aún los primeros 3 versículos, de verdad. De verdad. Si hay algo que les puedo decir es que estos 3 versículos, una vez con unos amigos, nos dieron una tarde entera de diversión desglosándolos, destruyéndolos, investigando y entrando en conceptos que aquí están resumidos de una forma pero impresionante. Y este versículo, Romanos 12:2, te está diciendo algo importante. Tu paradigma, tu concepto de paciencia no necesariamente es el correcto, pero te invito a que lo descubras porque va a ser algo bueno, algo que de verdad te va a servir. Por eso quiero invitarte a hacer algo ahora y que espero que puedas hacerlo para adelante. Hay una historia en la Biblia de un profeta que se encontraba muy angustiado por el futuro. Tenía mucho miedo, de hecho se quería matar a ese nivel. Sí, en la Biblia hay depresión, hay ansiedad, hay gente que se quiso matar. Y este profeta le dice a Dios, Dios, ¿por qué no me dejas morir para poder acabar por fin con mi sufrimiento? Y Dios le invita a salir. Sale de esa cueva donde te encuentras, ven. Siéntate. Y le empieza a mostrar una tormenta, una lluvia de fuego, una serie de cosas muy bulliciosas e impresionantes que parecen increíbles, un terremoto. Pero Dios no estaba en ese ruido, en ese miedo, en esa impresionantez iba a decir, no existe esta palabra, ese elemento de impresión. Ese sí es más correcto. Y luego le dice, siéntate, cierra los ojos y escucha el silencio. Y en una pequeña brisa de silencio, ahí estaba Dios. Te invito a que cierres tus ojos, tomes un respiro y escuches ese silencio, esa paz que Dios da para poder seguir esperando las cosas buenas que pueden ser abstractas o concretas que están aquí en la Biblia.
Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.